Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar es lo más reciente de Tame Impala y se llama Drácula. Les gusta mucho el nombre, de hecho, Drácula. Qué bueno, porque con eso voy a comenzar. Están ustedes escuchando Real, el programa se llama así y se transmite a través de radio-real.com. Ayer Alexei me mandó, y lo agradezco, las listas de cómo estamos en cuanto a popularidad en Radio Garden. Somos la cuarta estación escuchada en Guadalajara. Cuarta estación escuchada en Guadalajara a nivel digital. Cuarta estación en Guadalajara a nivel digital. Por encima de casi todas las poperas, solo nos gana los 40. Por encima de casi todas las de repertorio, solo nos gana... ¿Cuál? Déjenme revisar para darles el dato exacto y que luego no les esté mintiendo. Solo Fórmula Melódica. Y ya, no, ni siquiera somos el cuarto, somos la tercera. Solo está arriba de nosotros Fórmula Melódica y los 40. Ya para abajo estará La Buena Onda, Radio Metrópoli, La Mejor, etcétera, etcétera. Somos la tercera estación escuchada en Guadalajara. La tercera. Imagínense que yo comercializara esta estación de radio. La tercera estación en digital escuchada en Guadalajara. No salgo en los ratings por obvias razones, pero si tuviera aplausos me los estaría dando yo en este preciso instante, pero sobre todo a ustedes. Gracias a todos ustedes que participan en la transmisión digital día con día de Real a través de radio-real.com, a través de Radio Garden, a través de Claro Música, a través de Tuning Radio. Imagínense además que aglutináramos todos estos medios que estoy diciendo y solo saliéramos en un canal, como lo hacen muchas estaciones. No, bueno, pues ya, no, imagínense que estuviéramos en FM. Pero a mí me da mucho gusto el poder hablar de eso con ustedes. Aquí en radio-real.com, en Claro Música, en, por supuesto, Tuning Radio, en Radio Garden, que es en donde somos la tercera escuchada. Nomás para que se den una idea. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. Ayer en la noche, qué curioso, ayer en la noche, Enrique Acevedo en su programa, en N+, sacó una nota, un misil en contra de Adán Augusto López. Adán Augusto López Hernández, figura central de la política nacional en los últimos años, recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen a empresas beneficiadas con recursos públicos y en al menos un caso, una empresa señalada por el SAT como fantasma. Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa de la Unidad de Investigación de N+ Focus tienen la historia. Nosotros no vamos a utilizar el recurso público. Ese recurso público va a ser para la gente. Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. En ese lapso, el fundador de Morena dejó la Secretaría de Gobernación para ser precandidato presidencial, coordinador de campaña y finalmente senador de la República. Durante estos años, recibió pagos millonarios de empresas por concepto de servicios profesionales. Algunas fueron contratistas durante su gestión en Tabasco. Otras están vinculadas con sus familiares y una más está señalada por el SAT por simular operaciones, es decir, por ser una empresa fantasma. N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas ante el SAT por Adán Augusto López Hernández que muestran estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos. Ese dinero lo recibió de la siguiente manera: 8.9 millones de pesos en noviembre y 11.5 millones en diciembre de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabate, respectivamente. La primera ha sido señalada como empresa fantasma por el SAT y la segunda fue contratista en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. GH Servicios Empresariales registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto y su hermano Melchor López Hernández. corporativo-chontalpa@hotmail.com. En 2024, esa misma empresa pagó al morenista 2.8 millones de pesos. Después, el SAT le suspendió el sello digital por irregularidades fiscales.
Otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. En la declaración patrimonial que presentó en 2023 ante la Secretaría de la Función Pública, cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad ganó al menos 22 millones. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la Contraloría del Senado solo reportó 625.793 pesos. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. Subrayo. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van de la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. Lo que dice la ley. Bueno, yo nada más quiero decir una cosa más. Desde hace años, Televisa tiene una confrontación con Adán Augusto López, desde la campaña. Así que le están regresando favor por favor. Pero es obvio. Aquí dos cosas. La primera, una nota de este tamaño y bajo un político que se supone es tan poderoso, no sale sin que alguien la palomee de una y otra y otra y otra forma. Más aún si la filtración viene del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. La segunda, ya se venía vislumbrando hacia dónde iba desde la noche del miércoles, cuando en tercer grado, toda la primera parte de ese programa de opinión, comillas, comillas, de Televisa, donde participan Raimundo Riva Palacio, René Delgado, Leopoldo Gómez en esta ocasión, Leo Zuckerman y Denise Merker, ajonjolí de todos los moles en Televisa, hablaron específicamente de cómo Adán Augusto López era un cadáver político. Cuando le preguntaron esta mañana a la presidenta, la reportera de Grupo Imagen al respecto, vean lo que respondió Claudia Sheinbaum. Solo revisen el tiempo que se lleva para responder sobre este escándalo político. Escándalo realmente político. Uno más de Adán Augusto López. También porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Presidenta, Eso fue todo. Eso fue todo. Que aclare el senador. Ni un minuto, ni 10 segundos se llevó Claudia Sheinbaum. Ni 10 segundos. Que aclare el senador. Es lo único que dijo. Ese es el verdadero escándalo en cuanto a funcionarios públicos que reciben dinero de formas oscuras y que no lo reportan. Eso es donde tendría que estar el foco de la presidenta. ¿En dónde ha estado el foco de la presidenta esta mañana? Ya lo saben ustedes. En el caso Ricardo Benjamín Salinas Pliego. ¿Dónde más iba a estar? A propósito, pues sí, Ricardo Benjamín Salinas Pliego sacó el día de ayer una comunicación a través de Twitter. Una amplia comunicación a través de Twitter en donde decía lo siguiente. Se está tardando un poco en salir. Voy a cambiar para buscarlo de este lado. Solo para que entendamos. En el caso del señor Adán Augusto López, la presidenta Sheinbaum utilizó menos de 10 segundos. En el caso de Salinas Pliego, lleva 40 minutos hablando de ello. 40 minutos. Ricardo Salinas, como les decía, lanzó una comunicación en Twitter que dice: es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum y yo tenemos profundos desacuerdos y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me ha mencionado y que me ha dado cuenta de que desde Palacio Nacional, este gobierno y el anterior le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y calumniarme en lugar de dedicarse a gobernar y dar los resultados para los cuales fueron elegidos. Eso no resuelve nada y mucho menos nos construye la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país. Se los voy a traducir.
Mucho tiempo perdido y mucha persecución política a un empresario termina por ahuyentar cualquier tipo de inversión. Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable. Por eso le propongo, presidente, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta. Repito, abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos de acuerdo con la ley. Voy a repetir esto para que quede claro. Le propongo, presidente, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos de acuerdo con la ley. Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas, es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro. La respuesta de la presidencia fue esta. Que se conozca cómo se calculan los adeudos fiscales. Cómo no es un asunto de negociación en lo oscurito. Cómo es un asunto de ley. Cuando llegué a la presidencia, en el Congreso de la Unión, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor y que tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley, pero ¿cómo es que se calculan? Y particularmente algunos casos de cómo en el viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posible, generando condiciones que estaban al margen de la ley. Entonces es importante que todos conozcan esto. Y también qué dice la Constitución y a qué le permite al deudor descontar multas y recargos en el caso de que se pague. Así lo establece el Código Fiscal y la Constitución. Entonces le pedí a Grisel, ella va a hacer una exposición muy detallada de todo esto. Por el tema de la publicación que hizo ayer el grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso. A ver, permítame un momentito. ¿Que no lo supo leer? ¿No le pasaron bien el memo? Eso no dice el comunicado de Ricardo Salinas. No dice que sea en lo oscurito, dice abierta y que sea conforme a la ley. Eso dice. Entonces, ¿en dónde nos perdimos? En particular. Entonces, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Y ahí lo voy a detener un momento. Y lo voy a detener un momento porque quiero que escuchemos a la procuradora fiscal. Le voy a ir adelantando porque obviamente es muy interesante y si quieren subo en Twitter, me lo dicen, toda la explicación de qué es la consolidación fiscal y cómo la utilizaban las empresas. Y aquí lo curioso es ver cómo la explicación que da la procuradora fiscal hoy es radicalmente distinta a la que dieron en la época de López Obrador hace un año. No solo eso, lo curioso es ver cómo las cifras saltan de momento a momento. Escuchemos, por favor, a la procuradora fiscal y después, si quieren, hablamos un poco más, si les parece. Porque además, pues, vuelvo a decirles, 40 minutos en este tema, en Adán Augusto, ya los conté, 5
segundos. 5. Ni uno más, ni uno menos. 40 minutos en el caso de Grupo Salinas, 5 segundos en Adán Augusto López. Aquí, la procuradora fiscal, que le voy a adelantar como les estaba diciendo, pero escuchen la primera parte porque vale mucho la pena. Y sobre todo, escuchen el final. Efectivamente, como ya lo anunció nuestra presidenta, hoy estamos aquí por parte de la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en nombre también del SAT, me voy hoy a referir a una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Y les voy a platicar cómo se calcula efectivamente y por qué tenemos este adeudo tan grande y qué figura fiscal aplicaba antes, luego por qué ya no aplicó y cómo es que se generó el adeudo. La siguiente, por favor. Este grupo empresarial y muchos otros ocuparon esta figura legalmente aceptada que en nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Entonces así el grupo podía pagar menos impuestos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si salían cantidades que tuvieran que pagar, las podía incluso hasta diferir a lo largo de los años hacia adelante, generalmente hasta 10 años. Y porque las pérdidas pues se compensaban con las ganancias de las otras, ¿no? Entonces este movimiento lo realizaban en familia empresarial. Siguiente, por favor. ¿Por qué se creó? Bueno, en aquella Bueno, ya le voy a dejar ahí a la procuradora. Como les decía, explicó cuáles eran los escenarios de cada una de las empresas que se encuentran en los distintos litigios. Lo interesante de esto es esta parte, la parte final de la primera parte de su exposición. La empresa número 4, también deducciones indebidas. Entonces, todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. Adelante, por favor. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382 millones de pesos. Ahí le voy a parar, ahí le paro. 48,382 millones de pesos. Hace 2 meses nos dijeron que eran 74,000. Y hace 6 que eran 63,000. Y hace 1 año que eran 32,000. ¿Quién está haciendo los cálculos? Si así calculan para todos, pues no por nada me sorprende. Con el respeto que me merecen, pues está un poco complicado entonces decir que están haciendo bien el cálculo en el SAT si de pronto saltan las cifras de esa manera. O alguien les ha de haber dicho, efectivamente, la manera en la cual hicieron los cálculos iniciales está inadecuada. Como se dijo desde un inicio, que es parte de la discusión. Ellos mismos están reconociendo con las cifras que están dando a la opinión pública que sus cálculos no son necesariamente los adecuados. No lo digo yo, ustedes pueden revisarlo. Están inclusive publicados por el mismo gobierno de México. Entonces, la presidenta Sheinbaum, por supuesto, que no utilizó mucho tiempo para hablar de Adán Augusto López, 5 segundos. Estamos hablando. El coordinador del Senado. Dicen que nadie por encima de la ley. El coordinador del Senado recibió más de 20 millones de pesos. No los declaró en el SAT. Son declaraciones del SAT, pero aquí dicen
que lo aclare. Pues como es de nosotros, a ese sí no le vamos a investigar nada. Si fuera de la oposición o fuera un crítico, ahí sí. Pero como es el coordinador del Senado y muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, ni con el pétalo de una rosa. Pero la presidenta tuvo tiempo para el señor y aprobada. Salinas. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan la ley. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? Donde estaba Armando. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales. Le voy a parar un momento a la presidenta por una razón. 1, Grupo Salinas, las empresas de Grupo Salinas nunca han hablado de condonación. 2, ya pasó primera y segunda instancia. No tercera instancia, porque la tercera instancia es la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué nadie le da la información correcta? Vuelvo a decirle, la presidenta no tiene que saber todo, como decía López Obrador. Ya quedamos muy claros que se fue de boca y miren en dónde estamos hoy en día. Pero sí, por lo menos, si vas a hacer una presentación como esta, darle la información clara para evitar que cometa ese tipo de errores. Con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Nadie dice otra cosa. Entonces, la puerta del SAT está abierta. Pero es en el marco de la ley. ¿En qué momento decía otra cosa? Perdóneme, a mí no me gustan las trampas. Y presentarse en una mañanera a decir que se está pidiendo una negociación en lo oscurito cuando a todas luces, pues no fue una llamada telefónica. Es un tuit. Y el tuit es muy claro lo que dice. El tuit dice, para que quede claro que no es otra cosa: las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo a la ley. ¿Por qué es el juicio? ¿Por qué son los distintos pleitos legales, fiscales? Porque el gobierno dice que la ley no se debe de aplicar en ciertas consolidaciones fiscales y el Grupo Salinas dice que sí. El gobierno dice, es que eso que tú estás reportando, la acción debería de ser más barata. ¿Por qué si yo al final de cuentas la compré en tanto? ¿Quién hace el cálculo y bajo qué condiciones? Si están los contratos de cuánto se compró la acción. Si yo voy y compro un gansito marinela en una tienda en 150 pesos, porque la compré ¿por qué va a llegar el gobierno a decirme, no, debiste haber pagado 5? No, bueno. Tendré yo efectivamente la perspectiva de que en ese momento el gansito costaba 150 pesos.
Ese es el pleito. Quiero que escuchen, y ya para terminar con el caso de Grupo Salinas, a Hans Salazar. Uno, se los he dicho. Ustedes saben cuando va a venir un ataque que te distraiga, cuando vean a Luis Guillermo Hernández, Vicente Serrano, César Huerta, conocido como el Zorro Tapatío de Guadalajara, cuando vean en la calle Escúpanle, y Hans Salazar. Cuando vean alguno de estos cuatro, van a terminar hablando de algún medio de comunicación y muy seguramente de Televisión Azteca. Escuchen ustedes la manera en que pregunta este hombre y la respuesta de la presidenta, porque hay una parte que vale la pena retomar para la reflexión. Y les repito, qué triste es el nivel de los periodistas, entre comillas, contratados por el gobierno de México para dirigir sus preguntas en la conferencia mañanera. ¿No me creen? Presidenta, este caso es muy mediático porque se ha trasladado hacia ese tipo de esquema o de confrontación por parte de este empresario, y efectivamente no es de ahorita, es de años, y el tema de digamos, los créditos fiscales, como se les denomina, las deudas fiscales, también ya viene de años atrás, y que todo esto ha ido de postura en postura por parte de él, y en este momento también con un nuevo poder judicial que tendrá que definir también lo correspondiente. De hecho, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ya la nueva, van a analizar también ya, porque son diversos caminos que también él sigue teniendo de acuerdo a la ley. El desenlace es de todo este tipo de situaciones de deudas fiscales por parte de este grupo empresarial. Mantiene a muchos en el país, o a la gran mayoría, en qué va a pasar. Para usted, el desenlace, ¿cuál? Evidentemente debería ser cumplir. ¿Sería ejemplo? ¿Cómo le iría precisamente el desenlace? Sería un ejemplo, porque mucha gente dice, tiene que pagar, si debe, tiene que pagar, porque sería un ejemplo de lo contrario. Le voy a parar un momento. Lo que él quiere decir, y no se atreve a decir, es que la manera en que tendrían que pagar es embargando fundamentalmente Televisión Azteca. ¿Por qué no lo dice con todas sus letras? Porque sabe que no procede. Y claro que hay un sector de estos y su director de orquesta, Jesús Ramírez y Genaro Villamil y todos estos ultras que están en el gobierno, que quisieran eso. El embargo de Televisión Azteca no procede. Ya lo saben. Ayer Grupo Salinas sacó un comunicado explicando cada una de las preguntas que hizo la presidenta. El caso de la compra de Televisión Azteca, que se compró a 3.5 el valor en libros de lo que estaba en ese entonces la extinta Imevisión. El préstamo de Raúl Salinas de Gortari, el pago del préstamo de Raúl Salinas de Gortari, el conflicto con Televisora del Valle de México, Canal 40, el caso de Mexicana de Aviación y la no existencia de nada que tuviera que ver con Grupo Salinas y el Fobaproa. De hecho, hay un montón de casos en donde el gobierno se le fue encima a Televisión Azteca por sacar estos reportajes en contra del Fobaproa. Pero les encantaría a ellos eso. Ya se ven en Hechos, Hans Salazar conduciendo Hechos Meridiano, tan inteligente que es. De acuerdo a lo que vaya a ser un desenlace, muy en contra de cumplir con la ley. No se podría hacer porque es inconstitucional. O sea, no se pueden descontar impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que ser todos los ciudadanos? Empresarios, no empresarios, profesionistas, comerciantes, ciudadanos ejemplares. Todos debemos buscar ser personas respetadas por la sociedad. ¿Qué te llevas cuando te vas de este mundo? ¿Dinero? Dígaselo a Dan Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, a Ricardo Monreal, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Así, nada más por mencionar algunos, ¿eh? Ya no digo López Obrador porque él dice que no tiene dinero, pero pues todos los que están a su alrededor sí, se pingües negocios y todos se hicieron millonarios, comenzando por sus hermanos y los sobres amarillos y sus hijos. Viven como ricos, actúan como ricos. Entonces,
en lugar de dar clases a empresarios, pues que se las dé a los de su grey, ¿no? Beneficios fiscales. Te llevas tu reputación, te llevas tu historia de vida, tu fama pública. Y yo creo que a eso debemos tender todos, ¿no? A que nuestras familias pues se sientan orgullosos de sus padres, de sus madres, de su padre, de su madre, de sus abuelos. Entonces todos debemos ser ciudadanos ejemplares. Y hay empresarios en México ejemplares que pagan sus impuestos, que no están en otra cosa. Y fíjense cómo aquí quiso decir que no están en la política. Y de pronto dice, ay, me acabo de meter el pie. Ay. No digo que no deban participar en política, todos tienen derecho a participar en política. Ahora, nosotros no hemos calumniado a nadie. A nadie. Ahora, ha habido ofensas a la presidenta, a muchos de los servidores públicos. Ni siquiera hemos dicho, a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho. Y usa una televisión pública, porque es una bueno, no pública, una concesión. Hasta ahí le voy a dejar por algo. No hay una sola nota que haya salido en Televisión Azteca que ofenda a un funcionario público o que ofenda a la presidenta. Les ofende que se denuncie la falta de medicamentos, la falta de seguridad, los problemas de educación, los famosos libros comunistas, el desastre en el tratamiento del COVID. No, perdónenme. Ese no es problema de que una televisora lo anuncie y lo exponga. Es de la inacción del gobierno, de la mediocridad de los funcionarios públicos, de las omisiones que hay de la administración y sí, por supuesto, de la complicidad. No se trata de ofensas, ¿eh? Porque si a esas vamos, bueno, vamos a referir la cantidad de ofensas hechas por granjas que existen en los medios digitales hacia las mismas personas que denuncian esto, ya sea Ricardo Salinas Pliego en sus redes, nunca ha utilizado el canal para sacar un mensaje de él, hablando del gobierno. Entonces, ¿en qué estamos? Y como les decía, más o menos llevamos el mismo tiempo en este programa de lo que llevó la presidenta haciendo su exposición, lo cual no es nuevo, lo hace de manera recurrente. Carlos Loret. ¿Usted cree que el gobierno está tratando de apagar los escándalos de la barredora y la red de huachicol fiscal de la Marina? Vea los datos. Las 4 conferencias mañaneras de la presidenta Sheinbaum esta semana han durado en total 7 horas con 21 minutos. ¿Sabe cuánto le ha dedicado al tema de la barredora a la presidenta? 1 minuto con 3 segundos. ¿Sabe cuánto le ha dedicado al tema del huachicol fiscal de la Marina a la presidenta? 35 segundos. ¿Sumados? Nada más para que sea una pequeña idea. Ya el ejercicio lo hacemos de forma recurrente nosotros aquí, con ustedes, haciendo el recorrido de cómo la mañanera se llena de aire caliente y se llena de temas que al final del día se convierten en polémicos, como el de Ricardo Salinas, pero que no solucionan en nada lo que está sucediendo en el país. Nada. El país en llamas literal. O sea, vamos a Nabolato, vamos a Tabasco, vamos a Veracruz, vamos a Michoacán. Eso no se trata en la mañanera. Pero como estamos un poquito más cerca, vamos al campo militar número 1 el día de ayer, en donde manifestantes por los 11 años que se cumplen hoy de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa allá en Iguala, se fueron contra el campo militar. Y se fueron contra el campo militar recio. Ahí utilizando un camión de redilas, no, un camión de mudanzas,
a golpear la entrada del campo militar número 1. Alrededor petardos, por supuesto. ¿Qué importa la caja del tráiler? Lo que importa es tirar la puerta. Ahí los manifestantes. 11 años y ellos dicen lo que nos dijeron no es ni la verdad histórica de Enrique Peña Nieto, ni la verdad de Alejandro Encinas. ¿Dónde están? El presidente López Obrador nos había dicho que lo iba a solucionar, no se solucionó. Y ahí, los petardos. Ahí, la manifestación a todo lo que da a 11 años de Ayotzinapa. Recuerden ustedes que uno de los compromisos de la Cuarta Transformación antes de llegar al poder es dar con la verdad de Ayotzinapa. Esa verdad no ha llegado. Y por eso, el día de ayer y muy probablemente el día de hoy sean las manifestaciones violentas. Ahí quemaron el camión al final y tuvo que llegar los bomberos a resguardecer lo que quedó del camión. La presidenta habló sobre esto el día de hoy en la conferencia de prensa. Verdad y justicia. Ese es nuestro compromiso. Entonces, estamos trabajando en ello. No, hay un nuevo fiscal especial. Tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Ahora, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Entonces nosotros no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión. No va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar número 1. Y esto del tribunal. Vean, no estamos de acuerdo con acciones violentas. No decían eso cuando se iban en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Solo recordemos que ya pasó tiempo de eso. Pero bueno, el problema es que llevamos ya 11 años y hay una verdad histórica, una verdad documentada. Ninguna de ellas satisface a los padres de los 43. Y no satisface porque faltan elementos. Solo les voy a dar un dato para que entendamos en dónde están estos elementos. Hay más restos óseos que se encontraron en el basurero de Cocula. Tendrían que mandarse a Innsbruck para reconocer a partir de estas técnicas para poder empatar ADNs si esos restos son de los 43. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra no los ha querido enviar. ¿Por qué? Porque si lo que sale es que son restos de los estudiantes, fortalecería la versión de que fueron asesinados en el basurero de Cocula. Y con eso se caería la otra parte de la discusión que les han dicho a los padres de los estudiantes una y otra vez que no fue así.
recuerden ustedes cómo fue la historia. Unos estudiantes de primer ingreso son enviados por otros estudiantes y por otras autoridades de la Normal a Iguala, mientras se llevaba a cabo el informe de la esposa de José Luis Abarca, que era en ese entonces la persona encargada del DIF y probablemente la siguiente alcaldesa de Iguala, a secuestrar, mandan a estos estudiantes a secuestrar camiones que se iban a utilizar para la manifestación del 2 de octubre hacia la Ciudad de México. Alguien le dice a estos estudiantes que vayan y secuestren un quinto camión, un camión que iba hacia Chicago. Al parecer, quien les dio la instrucción sin que ellos lo supieran era parte de un grupo criminal llamado Los Rojos, mientras que el territorio de Iguala estaba controlado por Guerreros Unidos, controlado en contubernio con autoridades locales, entre ellos el señor Abarca y su esposa, que a su vez sus hermanos, si mal no recuerdo, eran parte de Guerreros Unidos. Solo hay que recordar que José Luis Abarca llegó ahí auspiciado por el PRD, que en ese entonces tenía como figura emblemática a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, con la popularidad de López Obrador y la prestancia que tenía el PRD en esos momentos, que gobernaba a propósito el estado de Guerrero, con Ángel Aguirre encima, pues tenían todo este contubernio político y criminal en esa zona del estado. Secuestran el camión, lo atacan al camión, atacan también a otro camión que iba con un equipo de fútbol llamado Los Abejorros, que terminan heridos, secuestran a los 43 y no se sabe nada de ellos. Hay versiones en que algunos terminaron en el Ministerio Público y luego fueron entregados por la policía de nueva cuenta y se los dieron luego a la policía de Cocula, en donde terminaron en el basurero asesinados, algunos de ellos aplastados y todos quemados. Esa es la verdad histórica. Otras no la aceptan como tal. Hay algunos que decían que se habían quemado algunos cuerpos en las bases militares que se encontraban en la zona. Alejandro Encinas llegó y no solo hizo una relatoría, sino similar con algunas cosas que llaman la atención de su cercanía con la explicación que había dado el gobierno de Peña Nieto. Pero le agrega la parte en donde muchas de estas declaraciones se obtuvieron a partir de tortura y persigue entonces a Murillo, que era el fiscal, el procurador de ese momento, y a Tomás Herón, que era el de la Agencia Federal de Investigación, que se encuentra recluido o huido allá en Israel. Hasta ahí. Pero el paradero de los estudiantes, nada. Hay que recordar que una y otra vez se le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que no criminalizara a los estudiantes, y entonces la explicación que tendría que ver el contubernio de ciertas autoridades y miembros de la Normal e Isidro Burgos de Ayotzinapa con Los Rojos se dejó a un lado. Y eso es una realidad. Y como no se quiere tomar, pues entonces nos vamos a quedar en esta idea. Vamos a ver cómo le va hoy al gobierno de México con las manifestaciones en el aniversario 11º de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ya están preparados. Ya está lleno de vallas el Palacio Nacional. Son un gobierno tan cercano a la gente y a los manifestantes. Llegaron al poder a partir de ello en gran parte y miren cómo los tratan. Bueno, es que hay de amigos, ¿no? Hugo Eric Flores, que es el encargado de la sección de desafueros en la Cámara de Diputados, cuando le preguntaron sobre ciertos juicios de desafueros, pues entre ellos podría ser el de Dan Augusto López, dijo, no, bueno, pues tenemos como 6,000 expedientes. Sí, de hecho ya lo presentó, es al que me estoy refiriendo, pero eso no llega directo a la Comisión Jurisdiccional. Llega a la subcomisión, insisto, integrada por miembros de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación. ¿Alito tiene que venir aquí a defenderse para evitar este proceso, no? ¿O cómo, si me puede detallar? Sí, desde luego que sí. En el caso de que este asunto sea aceptado, sí. Nosotros empezamos todo un procedimiento y le tenemos que dar su derecho de audiencia, y entonces todo el procedimiento se desahoga al interior de la Comisión Jurisdiccional. Entonces,
En el caso de que se acepte, sí, y se le otorgan todas las facultades de garantía de audiencia y todo el debido proceso. Diputado, no sé si ya se lo preguntaron, pero ¿cuándo empezarían a desahogar las solicitudes de juicio político? Sobre todo las últimas que se presentaron en contra de su compañera de bancada y del senador Adán Augusto. Sí, les comentaba que desafortunadamente hoy, como está la normatividad, eso pasa por la subcomisión de examen previo, integrada por miembros de la Comisión de Justicia y miembros de la Comisión de Gobernación. Si se acepta un juicio político, ellos no lo turnan a la Comisión Jurisdiccional, pero previamente está antecedente. Les digo, si fuera un enemigo político, así rapidísimo, pero como son Adán Augusto o Araceli Brown, ayer en los pasillos de la Cámara se encontraron la exdiputada María Elena Pérez Jaén y Araceli Brown, y bueno, pues una le dijo a la otra. Pues para que estas declaraciones se aclaren, digo, estas acusaciones, perdón, estas acusaciones se aclaren, pues que no lo hace. Dígame, que no tengo por qué licencias, el que nada debe. No me digas. Pues si nada teme, pida licencia. Están ustedes, yo acabo de presentar demanda de juicio político. Señora, yo fui atenta con usted, no me acuse. No lo estoy acusando, simplemente le estoy pidiendo. Sí, me está acusando con las cámaras, me está, esto es un espacio público. Somos reporteros acreditados, diputada. Pero no me acuse. No, pues entonces solicita licencia, eso es lo que tengo. Diputada, sus cuentas siguen sin bloquear. ¿La UIF le ha dicho algo, diputada? Diputada Hilda. ¿Cómo le pagarán a Hilda Araceli Brown en la Cámara de Diputados si sus cuentas están bloqueadas? ¿Cómo pagará un gansito si sus cuentas están bloqueadas? ¿O tendrá otra cuenta o hay algo que no sepamos? Ya saben que aquí hay una doble vara. En la mañanera, por supuesto que le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre el caso de la Luz del Mundo, de esta guardia pretoriana, los, ¿cómo se llaman? Cuidadores del Apocalipsis, apóstoles del Apocalipsis, algo por el estilo, ¿no? Y entonces, pues ella dijo que se tendría que investigar de nueva cuenta. Digamos que hay, obviamente, pues al haber personas que pertenecen a esta iglesia, y que fueron encontrados presuntamente, porque hasta que no haya un juicio pues no se puede decir con certeza, pero presuntamente haciendo actos ilegales. Eso es una cosa. La otra es que toda la organización esté vinculada con actividades criminales, ¿verdad? Entonces, la investigación nos tiene que dar esa información. Entonces, sí hay mucha investigación del nombre que llevaban, en su ropa, en fin, muchas cosas que están saliendo a partir de las detenciones que se hicieron, y el Gabinete de Seguridad tiene que informar. Y la propia Secretaría de Gobernación, en el marco de nuestras leyes, pues también ver qué procede también en este caso. Sí se dan cuenta que cuando son aliados hay un matiz de no quiero tratar el tema, quiero tratar a alguien más, así todo suavecito. Y cuando son opositores echa toda la caballería, y que es brutalmente evidente, pero brutalmente evidente y triste. Así es la política actual, política que además está rodeada de una cantidad enorme de inexpertos. Y con el político también ya estoy poniendo al Poder Judicial. Nada más escuchen al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, en una deliberación el día de ayer. Lo dispuso el Poder Legislativo y se cuestiona que hubo violación al principio de liberación democrática. Solo que quien viene al amparo no es un legislador, no es un partido político, no puede alegar un agravio de esta naturaleza porque es un particular. Vean nada más. Qué gran error lo que está diciendo el presidente de la Suprema Corte. Pero pues ¿quién lo va a corregir? Si está, dice Ricardo Monreal, en proceso, eso dice él, en proceso de formación. Imagínense ustedes que yo llegara a decir en mi trabajo, estoy en proceso de formación, disculpen mis errores. Bueno, alguna vez me lo dijeron, ¿no?
Diputado, no sé si ocupe bien el término, sobre el caos, la crisis que está padeciendo la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros. Por un lado, se intentó tener más de 70 asesores. Luego, en donde usted como doctor en Derecho, que se permita que los asesores ingresen al salón de plenos para decirle a cualquiera de sus integrantes cómo debe ser el sentido del voto, de qué les están explicando, de qué están tratando. Es un verdadero caos. Paco, bueno, yo cambiaría sus términos duros porque están en un proceso de formación. Se supone que ya habían llegado, ¿no? Con sí, esa pero formación. es un proceso. Tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia. Confío, Paco, y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación, y que vale la pena ser pacientes. Lo importante es que no se corrompan. Lo importante es que no vendan la justicia al mejor postor. Lo importante es que no reproduzcan vicios que nosotros... Lo importante es que fueran preparados. No vendan la justicia, sí. Una cosa es no vender la justicia al mejor postor y otra es ser un ignaro, un ignorante, un incapaz y terminar metiendo a la cárcel o dañando la política, la economía, la sociedad entera. En proceso de formación. Imagínense ustedes llegar a su trabajo y que alguien les justifique porque están en proceso de formación físico termonuclear, explosión, fisión nuclear, en proceso de formación. Es usted un policía, dispara en la calle y mata a 3, en proceso de formación. Trabaja en la construcción, se le cae el edificio por ser ingeniero, en proceso de formación. Maestro que, pues ya nos lo dijeron con los libros comunistas. ¿Cómo no van a decir esto? En proceso de formación. No, bueno. Es una total deformación la manera en la que estamos viendo nuestros tiempos. En una deformación brutal. Miren, para terminar una nota buena. Porque hoy, y me estoy guiando en los números oficiales, ¿eh? Ya olvídense de la calle por un momento, pero en números oficiales, es el día con menos homicidios en 11 años. Hoy. Digo, evidentemente, el día de ayer fue el día de menor número de homicidios desde hace por lo menos 10 años, creo. 11. No sé si son 10, pero bueno, que nos digan. Pero aquí, pues es difícil tomar un dato aislado, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a salir el mes de... Recuerden que hubo tantas noticias el día que presentamos el informe de seguridad que como que se perdió. Pues 30% de disminución de homicidio doloso en el mes de agosto, comparado con septiembre del 2024. 30% o 32%, ¿no? A ver, pon la gráfica. No es comparable. Vamos a presentar ya lo de los desaparecidos. Esta idea que dicen de que no se están reportando los homicidios es falsa. Por supuesto que todos los delitos tienen que contabilizarse y tiene que haber las investigaciones correspondientes, pero es falso esto de que no se reportan los homicidios. Esto viene del reporte de las fiscalías estatales. Y después el INEGI hace su propia revisión a partir de las actas de defunción. Sí, y es en donde está la disparidad. Pero es una buena noticia. Nada más recordemos que es porque se cambió la estrategia. De los abrazos no balazos de hace un año a una cosa radicalmente distinta que está haciendo Omar García Harfuch.
Y ya para despedirme y ir a otras cosas en el programa de hoy, fíjense ustedes en dónde tendría que estar la atención. Navolato, Sinaloa, en donde la guerra continúa de una forma brutal. Pareciera que esto no va a acabar nunca. ¿Así se están agarrando máquina? No, pégame un tren. No, ya para parar. Miren ustedes. Estamos en un país en donde el gobierno de Estados Unidos está presionando porque hay políticos en contubernio con el narcotráfico. Ha quitado visas ya a gobernadores, a diputados, ha señalado de lavado de dinero a instituciones financieras, unas muy cercanas al poder. Se ha encontrado efectivamente cómo miembros del poder actual estaban en contubernio o en omisión y por ello en responsabilidad política por tener a su lado a líderes del crimen organizado. Otros tantos habían metido a sus familiares dentro del gobierno y ellos mismos hicieron que hubiera un desfalco de 480 millones de pesos. Ayer me decía Javier Alatorre con toda razón, ¿dónde metes 480 millones de pesos diarios? ¿Dónde? Abajo del colchón, entre las paredes, tienes unas camionetas con las pacas de a kilo. ¿Dónde metes 480 millones de pesos? Miren, hicieron un cálculo de cuánto dinero se llevaba por semana el señor Bermúdez Requena. 8 millones de pesos por semana, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿no? Entonces eran 8 millones de pesos por semana, ¿no? Por 52 semanas, es decir, en un año se llevaba 416 millones. Por 6 años que estuvo, 2.496 millones de pesos. Solo él, en Tabasco. Ahora imagínense ustedes a nivel nacional. Se están quejando ahora por 48,000 millones. El gobierno gasta 27,000 millones de pesos al día. Para que vean la cantidad brutal de dinero. ¿Es un distractor o no lo que está pasando con Grupo Salinas? Es un perfecto distractor. Porque Adán Augusto, nada más le estoy diciendo 2.400 millones. ¿Ustedes creen que se quedó con 2.400 Hernán Bermúdez Requena o se los dio una partecita a alguien más? 480 millones de pesos al día del huachicol fiscal. No más para que vayamos entendiendo que la cosa no es como nos la platican. Conversaciones. Alguien dice, Ricardo Salinas utilizó la televisión para hablar de lo que de Paco Stanley. Entonces Claudia Sheinbaum se está quejando de Paco Stanley y no dijo que ninguna mentira. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué existen elecciones? ¿Para qué existen 3 poderes si no hay seguridad? Pero tú vives muy bien en Guanajuato. No hay muertos en Guanajuato. Hoy, por ejemplo, el día más con menos asesinatos, el estado donde más hubo fue Guanajuato. Entonces, por el amor de Dios. Lunes 8:30 en Facebook, pásense a Instagram, en donde esta mañana voy a platicar con Celeste Sanasi, ¿no? Bienvenida el día de hoy aquí a Real, me dará mucho gusto hacerlo, para platicar con ella de su nueva producción. Hola Celeste, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿En dónde te encuentras? Acá en Ciudad de México. Muy bien, pues platícanos un poco. Me da mucho gusto verte y saber que, pues mira, yo estoy convencido que se necesita ser muy valiente en estos tiempos para ser un artista en tiempos tan complicados por la no venta de discos. La gente te escucha en streaming, te necesitas a mucha gente que te escuche en streaming para poder sobrevivir. Si no, tienes que estar haciendo un montón de presentaciones, luchar porque te buquen en cualquier tipo de lugar, en cualquier tipo de festival. Se necesita tener un talento desbordante, pero a la vez una enorme fuerza de voluntad. Sí, también como ser políticamente correcto, hablar y tener conocimiento de las cosas. Recién estaba escuchando el programa y hay algo que me parece interesante que sí creo que también viene con mi música, que es una cuestión política, una cuestión de hacernos responsables. Creo que toda la gente que está siendo oyente de este programa tiene como la capacidad de poder ser consciente y de tratar de nutrirse con todo lo que está pasando y ver una realidad real, no solamente viendo tu programa, sino también como sabiendo de la vereda de enfrente. También en Argentina hay como un movimiento y una fuerza muy política, muy de salir a la calle y alzar la voz, ¿no? Ya se supo cuando hubo desaparecidos, digo que siempre está
o sea, es muy poderoso saber que las personas pueden tener conocimiento porque eso es poder. Y de alguna manera siento que con mi música, hola, soy música también, soy actriz, soy cantante, soy de Argentina. Entonces, estoy viviendo hace 3 años en Ciudad de México y estoy presentando muchas canciones y ahora justamente en marzo un disco que tiene un montón de esa fuerza que estoy viendo que este programa también inculca, manifiesta, pone, veo los comentarios. No, bueno, y es que mira, te escuchando y pensando un poco en la política argentina, y que tú lo estás viendo en un crisol muy extraño, porque lo ves de lejos y de cerca, también esta confrontación que hay del kirchnerismo o peronismo con los libertarios de Milei, que a su vez tienen una confrontación hacia otro tipo de lugares y se sienten muy libertarios y trompeanos, y mientras tanto en México también existen aquellos que son libertarios y que se están confrontando con los progresistas, por decirlo de alguna manera, de la Cuarta Transformación, pero que a su vez tienen una política conservadora mucho más cercana a los de derecha de Argentina que a los de izquierda, y entonces se vuelve un movimiento muy peculiar para crear. Sí, yo creo que ahí hay como una competencia medio ridícula de levantar una bandera y no un propósito. Creo que la política de alguna manera siempre está como los fanáticos de tal partido y que intentan de la manera que ellos piensan y que encima cuando entras a puertas adentro de esa casa hay un chiquero, hay cosas raras por el simple hecho de llegar. Entonces, nada, independientemente de todo lo que pueda entenderse la política, creo que es muy importante que la gente esté despierta sabiendo lo que hay que informarse. Sobre todo para entender que no es como el fanatismo de fútbol, ¿no? No se trata del River y del Boca o de las Chivas y el América, sino que hay cosas mucho más grandes que se están jugando. Y eso me imagino que también a ti todo este tipo de fanatismos y este tipo de movimientos, como bien lo dices, te inspiran o te afectan en la parte musical. Sí, claro. De hecho, ahora, como te contaba, en marzo voy a lanzar un próximo disco que tiene un montón de canciones que hay un movimiento de conciencia, de la voz de la masa, de la responsabilidad que tenemos de poder mejorar el mundo. Parece cuando se sienten noticias así, es como, che, me quiero morir, pero el mundo es una ridiculez. Hay cosas tan border que me excede, yo sola no puedo cambiar el mundo. Y de alguna manera creo que la música tiene esa fuerza y tiene esa capacidad de hacernos ver, de hacernos sentir, de poder alzar la voz al menos en forma de canción. O sea, creo que también Charly García, Fito Páez fueron referentes que me criaron, que me hicieron ver que la música no es así como cosita, y como ponerte una canción. ¿Y cómo evitar, o más bien cómo sortear la polémica, ¿no? Porque hablas de Fito y hablas de Charly y no son ajenos a las polémicas, ¿no? Hablé hace unos cuantos meses con Fito y me acuerdo que estábamos en esta discusión sobre si el reggaetón es o no es música y algunas otras cosas más. Y creo que tiene que ver mucho con no tener miedo a que tu opinión valga. Claro, sí, en realidad a no ser rechazado o a ser rápidamente aceptado. Hay como, de alguna manera, pareciera que hay como un comodín, una tarjeta fácil de cómo ser y acomodarse para entrar bien en la industria, en el negocio, en las dinámicas. Digo, la política, por ejemplo, es ese juego. Uno entra con pasión. O sea, yo de la política me parece, siempre la tuve muy cercana y me parece que es un lugar donde es importante militar y hacer voz. Y la música también tiene ese propósito, esa militancia, ese mensaje que decir. Y se mueven diferente, pero no sé, a mí me parece maravilloso la cantidad de artistas que mueven masas con su música, que generan libertad, que generan ganas. Y de alguna manera siento que la música no está sin querer, realmente convoca, construye. Y hay mucho de mi música que tiene eso. Si bien hay canciones que son de amor, de desamor, hay una manera de decir y una manera de presentar el mensaje que quiero decir que viene con esto de hacer ver, ¿no? Como que hay un lugar que es hacernos cargo de las cosas, ponerlo en la mesa aunque sea incómodo, aunque se tenga que hablar, aunque te des cuenta que tenés un político que te representa que es tipo, me estás cargando, o sea, ¿cómo vas a decir eso? Espera, en mi país hay mucho también de eso, entonces, bueno, ¿cómo me hago cargo de lo que está pasando? ¿Cómo te sientes mejor navegando? ¿En la incomodidad del desamor y de la inconformidad que puede haber en la sociedad? ¿O en este sentimiento amoroso y de plenitud que puede haber en algún momento en una relación? Creo que en las dos, ahora que me lo haces ver, porque de alguna manera, no sé, por ejemplo, hoy estoy lanzando una canción que se llama Me Quedo Aquí y habla como de un lugar muy, la verdad, chicos, estamos todos rotos, cortamos sin querer a otro, mira, yo me quedo acá tranqui, me tomo un mate, ¿qué voy a andar intentando romantizar algo cuando estamos todos somos torpes en la vida?
Y el amor también involucra una responsabilidad, una conciencia, una construcción. Entonces, de alguna manera, estoy en un lugar cómodo viendo ese desamor y, no sé, haciéndolo canción, escuchando a personas que capaz no le va tan bien en lo personal y cosas así. Pero también hay un lugar y un propósito de ser positivo, de construir, de creer que sí, que quizás no lo llevo tanto para el lado romántico de la pareja, pero sí para el lado de los principios y los valores que tenemos que tener como personas y como vínculos y como amigos y como construcción social. Entonces, de alguna manera siento que las dos me gustan, me llevan a querer ver la cosa, sea desde lo incómodo, porque también son dos partes incómodas, estar solo y aceptar una soledad es re incómodo, pero también construir desde mucho y hacer un equipo también es súper incómodo, entonces son las dos. Pensaba un poco, y conociendo tu trayectoria, en que el mundo de la música tiene muchas mujeres que tienen como esta dualidad o tienen esta diversificación, que pueden ser cantantes, que pueden ser cantautoras, pueden ser cantantes, cantautoras y actrices, ¿no? Y que Sí, mucho de eso... Emprendedores. Y que al final de cuentas eso complementa mucho hasta la puesta en el escenario, ¿no? Porque si tienes estas tablas de poder interpretar cualquier tipo de papel, eso hace que puedas interpretar cualquier tipo de canción. Re. Y es un poco lo que juego en mis shows en vivo, que también me decías como, tenés que salir a cantar en vivo porque ahora ya no vendes discos o cosas así. De alguna manera creo que poder conocer el cantante, ya sea desde escuchar la música que te haga viajar, hasta estar en un show y que te haga sentirlo, y creo que hay algo que tiene mis canciones que la manera que tengo de componer es eso, es contar el cuento, es contar la historia, es ponerme en ese personaje y decir, me pasó todo esto. Y como estudié muy chica comedia musical, también esa herramienta de poder cantarlo, decirlo, bailarlo y armar toda una apuesta también me entusiasma mucho. Y hay algo particular que me pasa que es diferente a la música, a la interpretación de la comedia musical, es que es conectar diferente con el show, porque yo no estoy haciendo una cuarta pared y nadie me escucha, o sea, nadie me ve, sino es como estar ahí con la gente, que cante mis canciones, que también haya un feedback y una retribución de lo que está pasando, que es una maravilla. Hace poquito tuvimos de hecho, tengo todas las cosas celestes en mi hogar porque tiene que ver un poco con lo que hubo en el show y hay algo muy bonito que se está empezando a crear con este concepto. Ahora en marzo que estreno el álbum también tiene un montón el videoclip que estreno hoy tiene un montón de guiños de todo lo que va a ser eso, entonces va a ser como ir descubriendo este mundo y que tiene todos estos valores que te contaba, ¿no? No solamente la letra de un desamor, de un amor, sino también como esta valentía que decías de... A mí hay algo que me pasa que desde que llegué a México me cruzo mucha gente valiente, que si bien no, son mexicanos, hay gente que viene de otro lugar, o hay gente que igual Ciudad de México me parece de valientes, no hay manera que acá la gente no vea valentía, pero también en las provincias también tienen sus condimentos de diferente. Obviamente Argentina igual, o sea, Buenos Aires es una jungla bastante particular, las provincias también tienen sus cosas, bueno, la economía y pero hay como, también siento que esto de emigrar le da otro condimento a mi ser artista, ¿no? Como decir, che, me fui de mi tierra, me fui de mi raíz, me fui de lo que me nutre, pero también pudiendo conocer otras cosas y siento que México tiene esa llama que me ayuda mucho a poder creer. Mira, el tiempo se me está acabando y escuchándote me queda muy claro que tú no tienes esta valentía, sino también tienes la estamina para poder decir, voy en esta parte de mi cuento. Si tu vida fuera una novela, ¿en qué capítulo iríamos? Ay, no sé. Me gustaría pensar que por la mitad, un poquito antes de la mitad. No te voy a decir, porque seguramente lo acabas de visualizar, cuál sería el final, que tiene que ser un final feliz, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser, y me morí feliz, no, de una vez el final tiene que ver con que tengo otro tipo de cosas. Pero vamos a dejar la conversación abierta para que en algunos meses veamos en dónde va el desarrollo de este capítulo. Bien, igual también me di muchos años de vida, eso también pienso. Fue como, no sé si me muero, pero bien, me gusta. Voy a hacer ese juego, esa cronología. Cool. No, y lo decía más por una cuestión, y pensaba un poco, hoy estaba viendo una entrevista de Jeremy Strong, que sale en esta película que hicieron autobiográfica de Bruce Springsteen, y dice, no es necesariamente una autobiografía, sino solo es el episodio de la creación de Nebraska, que es uno de los mejores discos de Springsteen. En una de esas, lo que estamos viendo ahorita es en esta novela vital, estamos viendo más un
un pedazo de tu vida que tiene que ver con la música y puede ver otro más o otra novela en donde sea como actriz o como ser humano o como activista o como política. Uno no sabe qué caminos va a terminar transitando. Estoy muy de acuerdo. Aparte siento que el artista tiene todas esas aristas que decís. Como tiene su lugar de familia, de privacidad, tiene su lugar de exposición, tiene su lugar de marca, tiene su lugar de actuación, bueno, en mi caso. Entonces, sí, súper sí. Bueno, pues Celeste, te agradezco estos minutos. Obviamente hoy estrenas el video, en YouTube la puede ver cualquier persona. 19 horas en YouTube, también voy a estar haciendo un live, así también para poder compartir, estar viéndolo en vivo. El video es una chulada, también lo hizo una directora mexicana, Diana, es una genia. Así que no se lo pierdan porque más allá de que la canción ya está teniendo mucho, estaba pensando, digo, ¿qué canción con una letra tan triste está teniendo tanto de, ay, me encanta el tema? Y es como, ay, tipo, no sé si ponerme feliz o triste, pero bienvenidos a poder escucharlo y también ver el videoclip hoy a las 19 en México, porque está buenísimo. Celeste Sanasi, te mando un abrazo. Abrazo, gracias a todos, a los que estuvieron ahí. Muchas gracias. Hasta luego, ahí está Celeste Sanasi esta mañana con nosotros aquí en Real. Reporte de tráfico. Bueno, voy con Marco Vinicio, que ya debe de estar listo, ya debe estar más que puesto para podernos hacer el reporte de tráfico. Y luego voy con Jorge Castellanos, que hoy había anunciado que iba a hablar de Stephen King, si mal no recuerdo, que está pasándola mal en los Estados Unidos con los MAGA por algún tipo de declaración que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk. Está hablando Benjamín Netanyahu en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de la ONU. Entonces, mientras Marco Vinicio nos da el reporte de tráfico, ya está puesto, como los pueden ver ustedes. Yo voy a buscar la declaración de Netanyahu. ¿Vas, Marco? Claro que sí, Gonzalo, muy buenos días para ti, para todas y todos. Comentarles cómo se encuentra el tráfico en esta mañana de lluvia en muchos lados del área metropolitana. Un motociclista falleció esta mañana en Avenida Lázaro Cárdenas, pasando Río Seco en dirección hacia Tonalá. Hay un trafical en la zona, tómenlo en consideración. Digo, lamentable este accidente, también tómenlo en cuenta. Otro percance en la Avenida Colón, a la altura de la Unidad López Mateos, en dirección hacia el centro de la ciudad, que tiene tapando 2 carriles. Tómelo en cuenta. Inundaciones importantes en Juan Pablo II y San Ramón, esto en la colonia Oblatos, donde también la lluvia fue muy abundante. En carretera de Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, hay un percance entre 3 vehículos. 2 trailers chocaron y aplastaron una camioneta donde resultaron 3 personas heridas. Hay mucho tráfico en dirección hacia Guadalajara, que de por sí ya es complicado. En Río Reforma y González Gallo, otro percance también para que lo tomen en cuenta. Cierres por inundación en el retorno desnivel de Periférico Norte y Belisario Domínguez. Un auto varado en una alcantarilla abierta en Avenida Las Torres y Patria, esto cerca de la Central Nueva. Cierres parciales en calle Ibis y Osiris, en la colonia Prados del Nilo, también para que lo tomen en cuenta. Semáforos más sincronizados toda la zona Central Nueva, donde hay un caos vehicular, y más sincronizados también los de Avenida Juárez en el centro de la ciudad. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté: Avenida Lázaro Cárdenas, Tonaltecas hasta Colón, Avenida Federalismo, por Avenida Colón, de Balcones del 4 hasta la zona justamente de Avenida Urdaneta, Avenida González Gallo en su cruce con Avenida del Ejército, Avenida Patria Camichines, Avenida Calzada Independencia y Revolución, y además también la entrada a López Mateos con mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Fíjate, Marco, que pues efectivamente se está llevando a cabo la presentación de Benjamín Netanyahu. No le está yendo nada bien. La gente se fue, delegaciones completas dejaron la Asamblea de la ONU. Dijeron no, gracias. No queremos saber nada de lo que nos tenga que decir el primer ministro israelí. Y que conste que estamos, para los que saben un poco de religión judía, en esta semana en donde tienes que perdonar. Así es. Porque es antes de Kippur. Pero pues no, el mundo no le perdona a Netanyahu la barbarie que está haciendo en Gaza. Now just imagine. Just sit back for a second and imagine. An attack against America proportioned to the attack against Israel on October 7th. Imagine a regime, a terror regime, dispatching thousands of terrorists to invade the United States. They massacre 40,000 Americans. They take 10,000 Americans hostage. What do you think America would do? You think America would leave that regime standing? You don't think that. No way, not a chance. The United States would wipe out that terror regime and ensure that such savagery would never threaten America again. This is precisely what Israel is doing in Gaza. We're wiping out the terror regime of Hamas
and ensuring that this savagery will never threaten Israel again. That's what we are doing. That's what any self-respecting government would do. Claro. No, perdón, eso es un genocidio. Así es. No es lo mismo. A ver, y sí hay que decirlo, cuando atacó los Estados Unidos a Irak con el pretexto de las armas de destrucción masiva, fue inaceptable. Y lo ha hecho un montón de veces, es inaceptable. Pero lo que hoy está sucediendo en Israel, y específicamente con Israel, el gobierno de Israel, hacia el asesinato de los habitantes de Gaza, del pueblo palestino, es inaceptable. Sí, Hamas y Hezbollah son organizaciones que se han transformado en organizaciones terroristas y que tienen que ser condenadas, pero también tiene que hacerlo un gobierno que ya se convirtió también en una organización terrorista. Así es, Gonzalo, atacando a la población civil y matando desdenablemente a todas las personas. Y sí, es reprobable lo que pasó hace 2 años, la madrugada del 7-8 de octubre, allá en Israel, y con el secuestro de estos rehenes que continúan en manos de Hamas. Pero también la manera en la cual, como lo dice Pablo Marín una y otra vez en esta estación de radio, el desproporcionado genocidio que se está cometiendo en esa zona. Así es, Gonzalo. Gracias, Marco. ¿Algo más que quieras decir? No, pues nada más, que tengan un buen fin de semana. Para muchos el lunes va a ser inhábil, se celebra el Día del Servidor Público, muchas dependencias cierran, tómelo en consideración. Y el día de hoy pues también hay consejo, y parecería que no habría tráfico, pero tras las lluvias hay mucho tráfico en el área metropolitana, con mucho cuidado, por favor. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo para ti y para todos, cuídense. Si otra cosa pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta luego, ahí está Marco Vinicio con nosotros aquí, de nueva cuenta en Real. Conversaciones. Como les decía, déjenme ir con Jorge Castellanos, que ya debe de estar listo para poder hablar de su recomendación literaria de esta mañana, siempre como cada viernes. A ver, déjenme ver si ya está por aquí Jorge para saludarlo. Y sí, tenemos ya muy poco tiempo, así que lo voy a dejar hablar completito. Vas, Jorge, solito. Hola, Gonzalo. Pues efectivamente hoy vamos a hablar de un libro que se llevó a la pantalla recientemente con muchísimo éxito, que se llama La vida de Chuck. Y para ligarlo, nada mejor que la frase que le acabas de decir a tu entrevistada, en donde le preguntas que si su vida fuera un libro, ¿en qué capítulo iría? Pues justo esta película que nos presentan 2 genios, retoma este tema y nos lo presenta en 3 etapas de la vida de una forma muy original, y partiendo de una frase que así parte también el libro La vida de Chuck, que es la vida de Charles Krantz, y que en donde se retoma esta frase célebre de Walt Whitman, donde dice: yo soy grande, contengo multitudes. Justo esta foto que estás transmitiendo es la portada de la película, una película muy sui generis y que yo les recomiendo mucho que vayan a ver, porque la hace Mike Flanagan, que es un director de películas de terror, y Stephen King, que creo que no necesita mucha presentación. Y como tú dices, bueno, ahorita está metido, hay un embrollo con Ted Cruz, por cierto, por algunas declaraciones que me parece ahí sí un poco Steven se equivocó, porque, a ver, hay tanto que pisarle o tanto que criticar al gobierno actual de Estados Unidos, que hacerlo a partir de un tuit que nunca existió, pues ahí sí es así, se equivocó un poco Stephen King, pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a nuestra historia de Charles Krantz, esta es una novela en la cual se habla del fin del mundo a partir del fin de nuestra propia vida, que es lo que es totalmente interesante, y así se nos presenta. Vemos en el primer acto el fin del mundo, el segundo acto un periodo de la historia del artista principal, y el tercer acto el inicio, la génesis de todo lo que nos va a llevar al final, tanto de la vida del protagonista como del mundo. Esto lo quiero ligar y quisiera callarme 2 minutos y medio para poner una respuesta que me parece muy importante a un comentario que hace un par de semanas hizo una influencer española que hizo muchísimo revuelo entre los lectores, que se llama María Pombo. Esta influencer española, que también creo es modelo, pues dijo que hay que aprender a superar que hay gente que no lee como ella, ¿no? Y que no pasa nada, y que no por eso las personas que leen son mejores, ¿no? Un comentario muy soso, pero que al final de cuentas hizo todo un debate en torno a ello, y creo que una de las respuestas está precisamente en esta película preciosa,
en donde nos muestra en la segunda parte una escena que me gustaría relatárselas. Charles Kranz, el protagonista principal, llega con una baterista que está tocando en la calle, una baterista que se ve que no tiene público, que no está recuperando nada de dinero, y empieza a bailar frente a ella, movida por un recuerdo del pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto activa muchísimos recuerdos, y también se une a este baile una persona, una vendedora que acaba de ser cortada por su novio vía celular. A partir de ahí se hace una sinergia y esto se vuelve un momento mágico de 7 minutos en la película, que es literatura pura, ¿no? Cómo a partir de pensar en la otredad, de pensar en un momento creativo y de llevarlo a cabo y tener la valentía para hacerlo, algo ordinario se vuelve en extraordinario. Me parece que eso es lo que es la literatura y que es lo que nos mueve a la hora de que nosotros leemos. Esta respuesta que le hizo de qué pasa realmente cuando leemos, de uno de los que administra la famosa librería Pérgamo en Madrid, me parece que liga muy bien todo esto que estoy recomendando y este comentario a esta influencer. Si me permites, son 2 minutos y medio, lo escuchamos y pues aquí les va. Tenemos polémica. La influencer María Pombo se ha hecho viral esta semana porque en un vídeo decía que para ella leer no te hace mejor persona y no pasa nada si lees. Bueno, pues venimos a deciros que estamos de acuerdo con María Pombo. No creemos ni que leer nos haga mejores personas, ni pasa nada porque no leamos. La cuestión no es esa. La cuestión es, ¿qué pasa cuando leemos? En muchos artículos, el poeta Luis García Montero se está preguntando eso. ¿Para qué sirve realmente leer? Es que es verdad que leer no nos hace necesariamente más valientes, pero sí nos hace conocer nuestros miedos y nuestras inseguridades. Leer no nos hace mejores personas, pero sí nos hace ser conscientes de nuestras bondades y de nuestras miserias. Leer no nos hace más empáticos, pero en los libros nos damos cuenta de que el mundo, afortunadamente, es mucho más complejo de lo que pensamos. Es cierto que no a todo el mundo le gusta leer, y no pasa nada. Hay muchas cosas que dan placer y belleza, y a mí puede que no me gusten. Decía Borges que leer es una forma de felicidad, y evidentemente uno no puede obligar a nadie a ser feliz. Aunque también es cierto que no podemos reducir la lectura simplemente a goce. Muchos de los libros más importantes de mi vida han sido lecturas difíciles, exigentes, y hay algo valioso también en eso, ¿no? Hay mucha gente que ha defendido la democratización de la lectura durante años como para que ahora lo demos simplemente por descontado. Y no todos los libros valen lo mismo. Los hay, evidentemente, mejores y peores. Hay algunos que, afortunadamente, nos ayudan a problematizar la vida, a situarnos en el mundo y conocer de manera crítica nuestro entorno. Yo no creo que la libertad esté en los libros, pero sí opino que sin libros no hay libertad que valga. Y si te cuesta leer, no desesperes. Hay veces que simplemente es esperar y encontrar el libro adecuado. Y para eso estamos los libreros también, para echarte una mano con eso. Ya ves que los libros sí son una cosa importante. Y sin embargo, lo más importante de ellos es que nos permiten juntarnos, sentarnos alrededor de una mesa con gente distinta para discutir, debatir, compartir. Porque lo mejor de la literatura es lo que viene después. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo en comentarios y te leemos. Así es, Gonzalo, pues esto es un poco de todo lo que hay detrás de esta gran escena. Te recomiendo muchísimo si no la has visto la película de La vida de Chuck. La veré, no he tenido tiempo, pero prometo hacerlo este fin de semana, Jorge. Un abrazote y buen fin de semana. Cuídate mucho, Jorge-Castellanos-escritor, para quienes quieren seguir la conversación con Jorge sobre esto y todos los temas que trata cada viernes. El Evangelio del Día, esta mañana aquí en Real, casi para terminar el programa. Sucedió que mientras Jesús estaba orando a solas, hallaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Eso es palabra de Dios. Real Radio.
Yair llega en media hora en Radio-Real. Quédense, hay muy buena música. De hecho, no van a encontrar ninguna estación de radio que esté mejor programada que esta. Nosotros nos escuchamos el lunes, si Dios lo permite, a las 8:30 de la mañana. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones